Muy buenos días, amados hermanos. Dios los bendiga grandemente. Y en esta mañana vamos a continuar hablando sobre planes. Y abarca mucho acerca de los planes. Primeramente hemos puesto el fundamento de que nosotros, siendo el cuerpo de Cristo Jesús, donde el cuerpo no está separado de la cabeza, nuestros planes generales están enmarcados en el plan de Dios para su iglesia, ¿verdad? En el plan y el propósito de la iglesia. Y no somos llaneros solitarios, no hacemos las cosas fuera. Y nuestros planes tienen que estar enmarcados en esto y unidos al Señor. Si estamos unidos al Señor, estamos unidos a su propósito, estamos unidos a su iglesia. Otra vez, no podemos amar a Jesús y no querer nada con la iglesia. No, la iglesia fue instituida por Cristo Jesús justamente para que el plan de Dios pueda desarrollarse, ejecutarse de forma victoriosa en este mundo, en el tiempo que nos toca vivir, ¿verdad? Ahora, debemos recordar varias cosas acerca de planes. Primeramente, tú y yo, nosotros, somos producto del plan de Dios para nuestras vidas. De tal manera Dios nos amó, de tal manera Él me amó, de tal manera Él te amó, que envió a Jesús, su plan, para pagar el precio por nuestros pecados, que podamos tener vida eterna. Entonces, ¿no es esto acaso que nosotros somos el fruto, el resultado del amor de Dios? Somos el resultado del amor de Dios. Somos la ejecución del plan de Dios, ¿verdad? Él planificó nuestra salvación. Él planificó el pago por nuestros pecados. Él planificó que la relación nuestra con el Señor, que estaba rota a consecuencia del pecado, pueda ser restaurada a través del sacrificio de Cristo Jesús. Somos parte del plan de Dios. Y el plan de Dios es bueno. El plan de Dios es maravilloso. El plan de Dios siempre se va a cumplir. Entonces, en nuestro caminar es sabio que nuestros planes, y no hay nada de malo otra vez con nuestros planes, pero siempre deben estar enmarcados, ¿verdad?, en el plan de Dios, porque somos parte de su iglesia y hay un plan del Señor para su iglesia, un plan de victoria. Otra vez lo digo, la iglesia de Cristo Jesús no va a ser destruida. Puede que enfrente retos y situaciones, pero tenemos la victoria asegurada. Somos parte de un equipo triunfador. La palabra nos enseña que somos más que vencedores. ¿Qué significa más que vencedores? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros podemos caminar en la victoria que Cristo Jesús obtuvo sobre todo poder del enemigo. Somos más que vencedores, porque no tuvimos que hacer nada para lograrlo, pero sí lo podemos disfrutar porque al Señor le plació hacerlo así, ¿verdad? Y esto es la gracia de Dios, es el favor de Dios inmerecido para mí, pero a mi favor. Y producto de que yo lo tengo por decisión, porque el Señor lo quiso así, entonces ya esto es mío, yo ahora tengo la condición de hijo, tú tienes la condición de hijo cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces, los planes son muy importantes. Ahora, quiero tocar en esta mañana algo que es muy importante, es que nosotros debemos estar establecidos, ¿verdad?, en la realidad de quiénes somos y lo que tenemos, lo que somos en Cristo y lo que tenemos en Cristo Jesús, lo que podemos hacer en Cristo Jesús. Porque se habla mucho, ¿verdad?, de el Salmo 24, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Y el Señor puede dar el deseo de mi corazón, sí, pero quizás vale la pena definir primeramente qué es el deseo, ¿verdad? ¿Qué es el deseo? Porque a veces nosotros mezclamos muchas cosas que no necesariamente son correctas. Por ejemplo, nosotros haríamos mal, después de haber recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, haríamos muy mal desear la vida eterna. ¿Por qué? Porque en el mismo momento que nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador,
la palabra nos dice que en ese momento yo ya tengo la vida eterna. Entonces, mal haría yo diciendo, bueno, sí, yo recibí al Señor Jesús, pero cuánto anhelaría, me gustaría, desearía que pueda llegar a tener vida eterna. No puede funcionar un deseo de ese tipo porque no puedes desear algo que ya tienes. Entonces quizás vale la pena definir lo que es el deseo y lo que es la declaración de lo que ya tenemos, y esto solamente es posible cuando nosotros tenemos el conocimiento de su voluntad, y esto viene a través de su palabra. Por eso es importantísimo que nosotros siempre pongamos su palabra en nuestro corazón. El poner su palabra en nuestro corazón es poner su voluntad, es el estar claros de su voluntad, ¿verdad? Como el hombre que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme. Él sabía que él podía, pero no sabía que él quería. Y le dijo el Señor, sí, quiero, sé sano, ¿verdad? Y nosotros vemos la voluntad de Dios acerca de la sanidad. Es más, cuando Cristo Jesús derramó su sangre por el pago por nuestros pecados, ¿verdad? En ese mismo momento Él llevó todas nuestras enfermedades y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿verdad? Lo tenemos claro. Entonces, de la misma manera, no es real estar pidiendo o anhelando o deseando ser sano. ¿Por qué? Porque la palabra dice que en el mismo momento que Cristo Jesús estaba en la cruz, en ese momento Él llevó nuestras enfermedades. Lo que nosotros tenemos que entender ahora y hacer ahora en cuanto a la enfermedad es declarar con nuestra boca lo que está en nuestro corazón, producto de entender la voluntad de Dios a través de su palabra, que dice que yo ya soy sano en Cristo Jesús. Entonces, yo no puedo desear, me gustaría ser sano. Lo que tengo que hacer es, esto ya me pertenece. Esto ya ha sido provisto para mí. Si ya es mío, lo que tengo que declarar es declarar lo que es mío. Soy sano en el nombre de Jesús. Hablo a la enfermedad, no como un ojalá me deje, sino declarar cuál es su posición, producto de conocer cuál es mi posición. Es declarar a la enfermedad que no tiene derecho a tocar mi cuerpo, producto de saber que mi posición en Cristo Jesús, por mi posición en Cristo Jesús, yo ya he sido libre de la enfermedad, libre del azote de Satanás. La enfermedad no tiene derecho a mí. Vino de Satanás, pero él ya no es mi Señor. Yo ya no tengo su naturaleza. Lo que quiere traer a mí es algo externo a mí que yo tengo la posibilidad, conociendo mi posición en Cristo Jesús. Soy hijo, soy participante de su naturaleza. Y si soy participante de su naturaleza, así como Jesús es, yo soy en este mundo. Y si Él no está enfermo, yo tampoco. Entonces, hay que definir bien estas cosas. Por ejemplo, en el diccionario, la palabra desear tiene esta connotación. Dice, aspirar con vehemencia al conocimiento, a la posesión o al disfrute de algo, ¿verdad? Aspirar con vehemencia. Quiero con todo mi corazón ser sano. Y el Señor te dice, ya eres sano. No tienes que anhelar eso. Tienes solamente que disfrutarlo porque yo ya te lo di. Es lo que nos dice el Señor en su palabra. Él ya nos dio algo, no para anhelarlo vehementemente de disfrutar de eso, sino que simplemente lo disfruto porque ya lo tengo, ya me ha sido dado. No dependió de mis logros, ¿verdad? No dependió de mi piedad, no dependió de mis promesas, ¿verdad? Ni mis juramentos, ni nada. Fue dado a mí por la gracia de Dios, por el favor de Dios. Entonces, yo no puedo aspirar con vehemencia, disfrutar de la sanidad,
como si no lo tuviera, porque el deseo es de algo que no tienes, ¿verdad? Pero que puede tener. Ahora, otra connotación es anhelar que acontezca o deje de acontecer algún suceso. Anhelar que acontezca o deje de acontecer algún suceso, ¿verdad? Viene síntomas. Yo deseo que esos síntomas ya no me molesten. No, no tengo que desear que estos síntomas o que este reporte médico me deje. Yo tengo que declarar, producto que yo sé que la enfermedad no me pertenece, es declarar la enfermedad, vete de mi cuerpo, yo resisto estos síntomas, yo declaro que cada virus que quiere venir a mi cuerpo ilegalmente muera al contacto con mi cuerpo en el nombre de Jesús. ¿Me dejo entender? Ahora, puedes desear algo que no tienes, pero no puedes desear o anhelar algo que ya tienes. Y lo que ya tienes, solamente tienes que tomarlo y disfrutarlo, ¿verdad? Por ejemplo, lo que hablé hace un momento. Yo no puedo desear la vida eterna, yo ya tengo vida eterna. En el momento que yo recibí a Cristo Jesús, yo tengo la vida de Dios, yo tengo la vida eterna. Mi espíritu que estaba muerto, ¿verdad? Vino a ser vivo en Cristo Jesús. Ahora yo soy una nueva especie de ser que no existió antes, ¿verdad? En mi espíritu estaba muerto. Mi cuerpo estaba vivo, ¿verdad? Sigue vivo. Mi espíritu estaba muerto, separado de Dios. Y ahora por la obra de Cristo Jesús, ya no está muerto, está vivo para Dios. Tengo su naturaleza, tengo la vida eterna. ¿Me dejo entender? Entonces, yo tengo ya la vida eterna. Pero muchas veces, puedes decirme, pastor, pero eso es obvio, pues, ¿no? Pero a veces hay algunas cosas que se nos presenta como no tan obvias, ¿no? Y que hasta a veces suena bien, pero no es la verdad. Por ejemplo, deseo ser más santo. Por lo tanto, voy a pasar muchos más días en oración, voy a hacer ayuno, ¿verdad? Voy a hacer esto, voy a hacer estas promesas, me voy a leer de paporreta la Biblia, ¿verdad? Señor, te prometo que voy a hacer esto acá, y hago penitencias yo mismo, voy a servir voy a limpiar el templo, pero no por un deseo de honrar a Dios, sino para procurar conseguir una posición de santidad que me acerque. Cuando esa posición ya la tengo y yo no tuve que hacer nada, no pude hacer nada, yo he sido santificado por la obra de Cristo Jesús. Él me santificó, Él me santificó a través de la obra terminada en la cruz, a mi favor. Yo he sido hecho santo. Yo no estoy consiguiendo ser santo. Yo ya he sido hecho santo en mi naturaleza. Ese es quien soy. Dios me ve de esta manera. Entonces, cuando hablamos de deseo, y ojo, los deseos determinan los planes. Si yo deseo algo, voy a hacer un plan para conseguirlo. Me dejo entender. Pero el deseo tiene que estar claro en lo que tengo o lo que no tengo. Y hermanos, hay mucho problema en el cuerpo de Cristo por falta de definición de este tema, producto de no tener claro completamente la voluntad de Dios y que lo que tengo es por la gracia de Dios. Lo que tengo, lo tengo por Él. Me dejo entender. Y a veces yo recuerdo cuando criticado fue el mensaje de la gracia y enfrentaban la gracia con la fe. Todo es una unidad, mis amados hermanos. La gracia es lo que ha sido dado a mí gratuitamente, no por mis méritos. Me ha sido dado y yo lo traigo a mi realidad natural a través de la fe. Esto es mío, lo tengo ahora. Pero la fe no es sobre la nada. La fe no es sobre un deseo. La fe es sobre una realidad. Esto me pertenece y por la fe lo tomo. Tomo de la mesa, ¿verdad? Donde está provisto
lo que necesito y no es ya un deseo, sino que lo que está provisto por la fe, yo extiendo mi brazo de la fe y lo tomo, es mío, ¿verdad? Es la refrigeradora donde está provista todas las cosas y la fe es la mano que abre la puerta y toma lo que ya me pertenece, lo que toma lo cual ya tengo un título de propiedad. Esto ya es mío, ya me pertenece. No deseo, no anhelo, ¿verdad? Fervientemente disfrutar de algo, ¿verdad? Como si no lo tuviera. Yo disfruto de lo que ya tengo. Y Satanás, por si acaso, es experto justamente en poner ideas y traer pensamientos justamente para robar lo que ya tenemos. ¿Cómo lo roba? Lo roba poniéndonos pensamientos que tenemos que hacer algo más para obtener lo que ya Cristo Jesús nos ha dado a través de su sacrificio, producto del amor de Dios para nosotros. Ahora, hemos hablado de santidad. Oh, deseo ser más amado de Dios. ¿Cómo podríamos desear ser más amado de Dios si la palabra nos enseña que de tal manera nos amó Dios? De tal manera me amó Dios. De tal manera me amó Dios que me hizo hijo. ¿Cómo podría yo pensar que tengo que esforzarme, ¿verdad? Que tengo que desear ser más amado de Dios si Él me amó de tal manera que envió a su hijo a dar su vida por mí. Lo que pasa es que los pensamientos que vienen es, no eres digno, no eres suficientemente bueno, y Dios es santo, y Dios es bueno, y tú no lo eres, entonces tú no tienes ese acceso, y tú tienes que desear que Dios te ame más. ¿Por qué? Porque te hace pensar que Dios está mirando tus fallas y que su amor está determinado por tus errores, ¿verdad? Más errores me ama menos. Más penitencia me amará un poco más. Entonces, aquí este anhelo de disfrutar algo no tiene sentido. Es la forma como Satanás roba nuestra realidad y nuestra posición en Cristo Jesús. Yo soy. Si puede, mi amado hermano, mi amada hermana, dígalo donde usted está ahora mismo. Yo soy amado profundamente por mi Padre. No hay forma que me ame más. Él me amó de tal manera. Aleluya. Y cuando tú tienes esa seguridad, ya no estás deseando eso. Al contrario, producto de saber que eres, porque ya eres profundamente amado, eso te da la seguridad, ¿verdad? De tu comunicación, de tu cercanía, de tu intimidad con tu Padre. Y que producto de eso, en tu caminar en fe, tú puedas anhelar y desear cosas que el Padre está dispuesto a darte. Pero no tiene nada que ver con quién eres o con tu posición delante de Él. Está hablando de deseos del corazón, ¿verdad? Yo quiero tener un lugar mejor para vivir para mi familia, ¿verdad? Como iglesia deseamos un local más grande, un local propio, ¿verdad? Podemos anhelar una movilidad adecuada para poder ir y predicar el evangelio y pasear con mis hijos, pasear con mi familia. Hay cosas que podemos anhelar, pero puedes anhelar esas cosas y ese deseo va a ser cumplido producto de tu seguridad en Dios, producto de que el Señor no va a ofenderse. ¿Cómo me pides eso si te portas mal? No, producto de tener claro que ya eres profundamente amado, que ya eres santo. Y la otra cosa, ya eres justo. Dios no te ve como injusto. Si viene el pensamiento que tú no eres suficientemente justo, entonces no va a tener la libertad de pedir o desear algo en tu corazón, porque vas a
sentirte o vas a permitir el pensamiento de indignidad. Entonces viene esta frase que es muy común. ¿Con qué cara vas a pedir esto? Y si tú estás claro de tu posición, tú puedes decir a Satanás, ¿con qué cara? Con la única que tengo. Este rostro que ha sido hermoseado por la palabra de Dios. ¿Con qué cara? Con esta cara de hijo amado, que no tiene problema ni tiene preocupación, porque no ve a Dios como juez severo, sino lo ve como padre amoroso. Entonces, los deseos que van a enmarcar los planes tienen que estar muy claros en entender nuestra posición en Cristo Jesús. Por eso es tan importante, ¿verdad? Que nosotros sepamos y tengamos este fundamento de la palabra de Dios. Gracias a Dios. Yo recuerdo cuando nosotros recibimos el mensaje de fe, recibimos el mensaje de la gracia, aún viviendo en tiempos muy complicados, aún viviendo en tiempos muy problemáticos, podíamos desatar nuestra fe y confianza en el Señor. Cuando no había crédito, pudimos conseguir un carro a crédito. Cuando no había crédito. Entonces, ¿qué significa? Que Dios, cuando uno está seguro de su posición en Él, el deseo de nuestro corazón no depende de las circunstancias, depende de mi relación con Dios y mi posición en Cristo Jesús y de la provisión de mi Padre en la cual no hay abundancia y no hay escasez. Entonces, no podemos desear ser más santo, no podemos desear ser más amado, no podemos desear ser más justo. Yo ya he sido hecho, ¿verdad? Yo ya he sido hecho la justicia de Dios en Cristo Jesús. Yo no puedo desear tener la autoridad que Jesús tenía. Y algunos dirán, tiene razón, pastor, amén. ¿Cómo podríamos aspirar a tener la autoridad que Cristo Jesús tenía? Él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y la autoridad, mira, la autoridad con la que habló Satanás cuando lo tentó, la autoridad para hablar a los demonios, la autoridad con la que hablaba la enfermedad. Mis amados hermanos, otra vez, no podemos desear eso, porque buenas noticias, ya lo tenemos. Porque hice más esfuerzo o quizás estamos en camino para lograrlo y llegar a ese nivel. Mis amados hermanos, la gracia de Dios nos ha puesto en este nivel. Cristo Jesús, ¿verdad? Derrotó a Satanás y todo su poder, exhibiéndolo públicamente en la cruz, y el Padre le dio a Jesús un nombre que era sobre todo nombre, ¿verdad? Y ese nombre nos ha sido delegado a nosotros con la autoridad que conlleva el nombre. Jesús cuando estuvo en esta tierra dijo, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, mi plan para ustedes como iglesia es que lo hagan, pero en mi autoridad, en mi fuerzas, en mi provisión. ¿Me dejo entender? En mi autoridad. ¿Por qué? Porque toda autoridad me ha sido dada. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es que el Señor Jesús, que obtuvo victoria total sobre todo poder enemigo, a Él le plació darnos su autoridad. Él nos ha dado el derecho legal de usar su nombre, un nombre que Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo cuando Jesús derrotó a Satanás y lo exhibió públicamente en la cruz, como dije en su momento. Y esa autoridad, sobre todo por el enemigo, me ha sido dada. Entonces, dicho todo eso, ¿puedo desear llegar a tener, aunque sea un 10% de autoridad con la que Jesús caminó en esta tierra? Cuando la palabra me dice que todo hijo de Dios, ¿verdad? Todo hijo de Dios, el poder de Dios que está disponible para todos los que creemos, ya nos ha sido dado, ¿verdad? Toda autoridad que Él obtuvo sobre Satanás, Él nos la ha delegado a nosotros totalmente, no por puchos, no en cómodas cuotas, ¿verdad? No condicional. Lo que el Señor nos ha dado no es condicional. Es
total por su gracia, ¿verdad? Y amor. Entonces, lo que ya tengo es la autoridad que Cristo Jesús obtuvo. Y sí, nosotros tenemos la posibilidad de caminar en esta tierra, en esta vida, en el tiempo que nos toca estar en este mundo, en la misma autoridad, porque tú y yo caminamos como hombres o mujeres ungidos por el Espíritu Santo, tal igual como Cristo Jesús o como Jesús de Nazaret caminó en esta tierra. ¿Me dejo entender? Entonces, yo sé que algunos hermanos dirán, bueno, pastor, sí, yo sí hace eso. Bueno, qué bueno, pero disfrútalo pues. En lugar de quejarte, disfrútalo, ¿no? Disfrútalo, camina en esta realidad. No es suficiente saberlo acá. Es importante disfrutarlo, creyéndolo y aplicándolo en nuestro diario vivir. ¿Me dejo entender? Porque un hijo de rey, ¿verdad? No tiene por qué estar quejándose, ni estar resentido, ¿verdad? Ni estar pateando latas, ni estar sufriendo. Toma su posición de hijo de Dios, ¿verdad? Rey, bajo el Rey de Reyes. Señorear en esta vida, bajo el Señor de Señores. Y disfrutar lo que ya tenemos. Entonces, claridad es no podemos desear lo que ya tenemos. Tenemos que disfrutar lo que ya tenemos. Aleluya. Hay algunas cosas que sí podemos desear, ¿verdad? Desear cosas espirituales, sí, no la vida eterna. Pero por ejemplo en 1 Corintios capítulo 14, verso 12 dice, así también vosotros, pues que anheléis o deseéis, anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Aleluya. Así también vosotros, pues, anheléis, deseen los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Puedes anhelar los dones espirituales. Hay muchas cosas en la palabra de Dios en las cuales nosotros podemos anhelar. Anhela con todo tu corazón caminar en el plan de Dios, ¿verdad? Desea con todo tu corazón predicar el Evangelio, con todo denuedo, ¿verdad? Y hazlo, porque tienes todas las herramientas para hacerlo, porque no lo haces en tus fuerzas, lo haces en las fuerzas del Señor. Tú puedes anhelar, ¿verdad? Que toda tu familia, desear que toda tu familia venga a conocer a Jesús como Señor y Salvador. Y para ello, tú puedes mostrar tu vida a través de tu vida, predicar la palabra a través de tu vida, compartirles la palabra de Dios, orar por ello. Tú puedes anhelar un mejor lugar para vivir. Tú puedes desear un mejor trabajo. Y tú puedes desear un mejor trabajo no como algo que, lejano, ¿verdad? Pastor, yo estaba anhelando un mejor trabajo hasta que vinieron las elecciones, ahora ya no. Esto significa que tu deseo y tu anhelo estaba basado en tu esfuerzo o en lo que tú tenías en una forma natural o lo que tú podías ver de posibilidades en tu ámbito natural. Porque el Señor no ha cambiado. Si tú anhelabas con todo tu corazón tener un mejor trabajo, ¿por qué no lo puedes seguir anhelando y por qué no lo puedes tener? Gracias a Dios, las bendiciones de Dios y los planes de Dios no están circunscritos, ¿verdad? Ni a las políticas, ni a las personas, ni a los problemas, ni a las situaciones. Están y dependen de Dios y de tu fe en la palabra de Dios, producto de conocer tu posición. Si deseabas un trabajo mejor, con mucho mayor razón, un trabajo mejor tendrás. No sueldes tu fe, es el deseo de tu corazón. En el entendimiento de tu relación con Dios como Padre amoroso, tú vas a saber que tu Padre ama bendecirte como hijo.
No te va a mezquinar absolutamente nada, Él va a dar el deseo de tu corazón. Pero no puedes desear algo en tu corazón desde una posición tibia, temerosa, insegura, inestable, en temor, en condenación, ¿verdad? Desde esta posición, desde esta plataforma, tu deseo se convertirá en tormento del alma, porque la palabra también nos enseña, ¿verdad? El deseo que no viene es tormento del alma. ¿Por qué? Porque nunca llega, pues. Nunca llega porque estás deseando algo desde el temor. Me hubiera gustado tener un trabajo, pero vinieron las elecciones. Me hubiera gustado tener un trabajo mucho mayor, pero vino la pandemia, pero vino el virus. Y de cuándo acá las bendiciones del Señor dependen de lo que Satanás trae. La palabra nos dice que Él es capaz de bendecirnos y darnos mucho más. Vuelvan a repetir esto, darnos mucho más abundantemente de lo que creemos o esperamos. ¿Por qué? Porque nuestras bendiciones son producto del poder de Dios y de lo que el Señor tiene. Las abundancias del Señor. El Señor es el dueño, sigue siendo el dueño del oro y de la plata. El bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida, ¿verdad? Sus misericordias para mi vida son nuevas cada mañana. Él me es capaz de dar conforme a sus riquezas, no las de este mundo, ¿verdad? No las de este gobierno, no las de este tiempo, sino conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por lo tanto, el deseo se vuelve un tormento del alma cuando desde una posición de temor anhelas algo que no puedes tener. Pero el deseo se vuelve gozo cuando este deseo de mi corazón es cumplido por mi Padre, porque mi deseo viene de mi posición de hijo de Dios, sabiendo que mi Padre, que todo lo puede y todo lo tiene, me escucha. Y si yo sé que Él oye mi petición y mi deseo, yo sé que tengo, que dice la palabra, sé que tengo. No espero que tengo, yo sé que tengo el deseo de mi corazón. Yo sé que tengo el deseo de mi corazón. Entonces, muchas veces hablamos del deseo y planes de forma general, ¿verdad? Pero tenemos que entender desde qué posición nosotros anhelamos, nosotros deseamos, y que nuestros planes para ello, ¿verdad? Estén basados en lo que tenemos y el saber que en mi posición, mi Padre me escucha y Él ama dar el deseo de mi corazón. De otra manera, siguiendo el mismo ejemplo, puede desear un mejor trabajo, ¿verdad? Entonces inmediatamente comienza a pensar, como no tengo claro mi posición con Dios, como no tengo claro que Dios me ama tanto y no está molesto conmigo y que no me siento indigno y no recibo este pensamiento de indignidad y temor, comienzo a decir, ok, mira, esta situación, entonces para un mejor trabajo, entonces tengo que irme a otro sitio. ¿Cómo hago? Bueno, pues me conformo con esto nomás. O bueno, comienzas a hacer planes para tener el deseo de tu corazón, pero desde esta plataforma del no puedo, del no tiene, del no alcanza. En otro tiempo hubiera sido posible, pero ahora no. Pero si estás en Cristo Jesús, no importa absolutamente nada, cual sea el panorama a tu alrededor, el deseo de tu corazón está. El deseo de tu corazón está. El deseo de tu corazón será para gozo y deleite tuyo, para que lo disfrutes. Y no será un tormento del alma. No será un tormento del alma, mis amados hermanos. Entonces, cuando hablamos de planes, sí hay planes y debemos hacer planes. ¿Cuándo alguien hace planes? Obviamente, ya bajo el fundamento de que nuestros planes siempre están enmarcados en el plan de Dios, ¿verdad? Porque soy parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Lo tenemos claro, hemos hablado 2 domingos sobre esto.
Pero aún los deseos personales, sí podemos hacer planes, ¿verdad? Yo puedo hacer planes acerca de mi familia, de mis hijos. Yo puedo hacer planes, ¿verdad? Si pensaba que iba a tener un local lindo para la iglesia, ¿no? Ahora digo, no, tengo que hacer mayores planes, un local más grande, porque mucho más gente tiene que venir al conocimiento de la palabra, ¿verdad? Planes, bueno, vamos a salir más, viajar más, bendecir toda la nación, más recursos tienen que venir, ¿verdad? Si hemos repartido una cantidad enorme de Biblias y de material, bueno, más tendrá que venir, más tendremos que trabajar, más tendremos que salir. Gracias a Dios por las fuerzas, porque tenemos que viajar más, tenemos que visitar más, bendecir más iglesias, más pastores. Planes. Pero ¿cómo va a ser estos planes, pastor? No está viendo la realidad. Bueno, mientras gente está entrampada en este círculo de quejarse acerca de la situación, ¿verdad? Del caos. Yo no niego que puede haber situaciones más difíciles. Es muy probable, el mundo está bajo Satanás, ¿verdad? Seguramente pasaremos tiempos muy difíciles, seguramente la iglesia pasará tiempos muy difíciles, pero ¿acaso el pueblo de Israel, que pasó tiempos difíciles, fue derrotado? ¿O el Señor siempre estuvo con su pueblo? ¿O el Señor siempre estuvo con sus hijos? Así como estuve con Moisés, estaré contigo, así como estaba con Josué, está con nosotros y ahora mucho más, no solamente está con nosotros, ahora está en nosotros por la obra de Cristo Jesús. Entonces, pueden haber tiempos difíciles, pero de ahí a pensar que ahora nuestros sueños y nuestros planes ya no van a ser realidad, hay una gran diferencia. Satanás quiere poner este pensamiento. No, ahora va a ser más difícil, ahora ya no vas a poder. Y la palabra te dice, en tiempo de hambruna cosecharás al 100 por 1. En tiempo difícil, tu cosecha será tan abundante que la única cosa que va a producir es que la gente misma del mundo diga que Dios está con nosotros. Aleluya. Dios está contigo. Venderás en tu negocio mucho más de lo que has vendido antes. Tendrás mucho más proveedores y más provisión y mucho más clientes. ¿Por qué? Porque en lo natural las cosas están mejor. No, pueden estar peor, pero el favor de Dios, su misericordia, ¿verdad? Su favor están contigo y te rodean. El bien y la misericordia, ¿verdad? Están delante de ti. Aleluya. Eres más que bendecido. Eres victorioso en Cristo Jesús. Créelo, mi hermano. No, ahora puede ser más difícil. No, en tiempo de hambruna, en tiempo difícil, puedes llegar a tener tu casa y tu departamento. ¿Por qué no? Es que a veces tenemos que confrontarnos. ¿Por qué no? ¿Qué estamos creyendo? ¿Qué fundamenta nuestro deseo? ¿Qué dirige nuestros planes? ¿Lo que vemos o a quién tenemos? ¿Lo que obtenemos, lo que conseguimos con nuestro esfuerzo? ¿O quién es mi Padre bueno y amoroso? Y entendiendo que Él no tiene escasez y que ama bendecirme. No solamente ama bendecirme, puede bendecirme. Él es el dueño del oro y de la plata. Aleluya. Él es capaz de darme favor aún delante del mundo, aún delante de los incrédulos. Aleluya. Él ha dado principios de siembra y de cosecha. ¿Ok? Bueno, comencemos a sembrar. ¿Cómo voy a sembrar cuando hay escasez? Porque la palabra dice que este principio nunca pasará. Todo lo que sembramos vamos a cosechar, pero con una cosa adicional. El Señor es capaz de multiplicar la semilla que planto con mis manos. Él la multiplica porque Él la bendice. Él bendice tu semilla. Él bendice, Él es capaz de multiplicar los peces, Él es capaz de seguir multiplicando los panes, Él es capaz de seguir haciendo el milagro para que el aceite de tu cocina no se acabe jamás. Él sigue haciendo milagros, Él sigue
Él sigue haciendo señales, prodigios. Y si hay una necesidad, aunque sea una necesidad no espiritual enorme, ¿verdad? Como en las bodas de Caná, faltaba vino. Bueno, el Señor dijo, ya, ok, no es algo, wow, archi, super, mega espiritual. Una necesidad que había, bueno, hay que suplir esta necesidad con una cosa. Aún una necesidad que no era vital, la hizo bien porque el Señor no sabe hacer nada de menor calidad. Todo lo que Él hace, lo hace bien. Y si es algo que tú estás deseando, todo lo que el Señor te va a dar va a ser excelente, bueno, maravilloso. Créelo, mi hermano. Créelo. Wow, el tiempo. Créelo y disfrútalo. Continuamos la próxima semana. Esa semana que viene, ¿verdad? Celebramos 200 años de independencia como nación. Bueno, me gusta lo que dice nuestro himno. Somos libres. Seámoslo siempre. Porque nuestra libertad, sí, en lo natural, pero nuestra libertad mayor es la libertad con la que Cristo Jesús nos ha hecho libres. Y producto de eso podemos declarar de que en esta nación seguiremos viviendo en libertad y en paz en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.